Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué expectativa tienes tú, Garrido, para ponerlo en la mesa en discusión y debate? Este nuevo encuentro entre la oposición, Arena, y el gobierno que busca saldar dos aspectos elementales. Primero, tratar de ver el tema del presupuesto y por otro lado, lograr un acuerdo fiscal antes de que finalice el año con el propósito de poder ir saneando las finanzas públicas. A ver, vamos a ver, el tema del presupuesto evidentemente es recurrente cada año y cada año nos encontramos con esta tensión ya usual y frecuente, polarizante y antagónica entre Arena y el FMLN en aras de criticar el presupuesto y el otro en aras de que sea aprobado. Esta coyuntura que estamos viviendo ahora me parece que tiene un toque diferente. El manejo del presupuesto yo lo he visto con un tono verbal un poco más sosegado, un poco más calmado por parte de los dos partidos, en el sentido de querer buscar un acuerdo y de Arena de estar abiertos a que se flexibilicen las posiciones de los dos partidos. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que los dos partidos no quieren llevar el tema de no ser los culpables de la no aprobación del presupuesto a la entrada de la campaña electoral que está a la víspera en marzo. En otras palabras, tengo la percepción de que sí puede haber más probabilidades de un acuerdo fiscal, quizás no sobre todos los temas que están sobre la mesa, porque el problema fiscal en El Salvador es grave, dijera gravísimo. Entonces me da la impresión de que van a haber acuerdos sobre los temas más importantes, se va a allanar la posición para la aprobación del presupuesto y esto va a calmar los ánimos en el sentido, como decía, de que nadie va a asumir la culpabilidad de la no aprobación del presupuesto para la campaña electoral. Ese es el primer escenario que yo vislumbro. Hay otro escenario que va a ser igual o menos probable, creo yo, pero que más bien en el primero quisiera agregar de que ya hay presión por parte de organismos internacionales y gobiernos amigos para que se llegue a ese consenso. Ese es el primer escenario. El segundo escenario lo veo lo que todos los años hemos visto, la misma polarización, echarse culpas y no aprobar presupuesto e irlo aprobando a medida de que mensualmente se vayan aprobando partidas a nivel legislativo. Ese es el escenario menor que yo veo, pero yo sí estoy muy optimista a juzgar por el tono de las pláticas, de las posiciones que ha adoptado el secretario técnico, los líderes del Partido Arena. Me da la impresión de que sí hay mucha intención de buscar. A ver, doctor Salgado, ¿comparte usted estas valoraciones? Lo que pasa que Arena y el FMLN tienen que ponerse de acuerdo. Le voy a decir por qué. Arena pretende ganar las elecciones presidenciales. El FMLN, su mayor anhelo es terminar este periodo presidencial. Pero para terminar el periodo presidencial, al FMLN le falta bastante plata, que no la puede tener si no es con el apoyo de Arena. Pero Arena piensa que si ellos no apoyan al FMLN y el FMLN les entrega la casa desordenada si ellos ganan las elecciones, ellos van a tener que ver cómo consiguen de inmediato, al nomás llegar en el 2019, 2.000 millones de dólares para abonar a intereses y a la deuda de corto plazo. Entonces aquí se están teniendo que poner de acuerdo. El FMLN necesita en este momento como prioridad que le aprueben casi 600 millones para equilibrar el presupuesto. Si Arena no lo hace, no funciona el Estado como debe de funcionar en el 2018. Y a Arena le interesa que el Estado funcione en el 2018, porque vienen las elecciones del 2019. El Frente sabe muy inteligentemente
que Arena necesita que el FMLN le deje limpia la mesa de deudas. Y la única manera de que el FMLN deje la mesa limpia de deudas es que Arena le ayude. Alguien podrá estar diciendo, algún fanático del FMLN podrá estar diciendo, pero es que nosotros no estamos dispuestos a perder las elecciones. Pero en Arena están diciendo, es que nosotros con el desgaste del frente van a perder las elecciones, porque Arena ha desgastado el frente, lo ha venido desgastando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A esto agreguémosle la presión internacional, ellos tienen que llegar a un pacto fiscal. Esta persona dijo, lo que debe de saber El Salvador es que las clasificadoras de riesgo ya perdimos la certidumbre de que en El Salvador pueda haber acuerdos. Antes la teníamos, pero hoy esa certeza se ha perdido. Por lo tanto, recobrar la clasificación hacia indicadores más positivos le va a requerir a El Salvador reconstruir su historial crediticio y político. Yo creo que fue un mensaje muy, muy importante y diría yo que alarmante. Otro elemento central que creo que puede haber incidido en esta coyuntura es que en ese mismo foro se planteó muy claramente que del 2019 al 2024 van a haber por lo menos 4 o 5, o en los 5 años vamos a requerir de deuda, de emisión de deuda para no caer en default. ¿Y eso qué significa? 2/3 partes de aprobación en la Asamblea Legislativa. Entonces el mensaje que se le está dando a la clase política es, mire, vea el escenario financiero del país y en base a eso aprenda a hacer política seria. Carlos Federico, ¿eso es pagar deuda con deuda? Pregunto. Sí, correcto, lo que hemos venido haciendo en el pasado, pero que de alguna manera es como venía, como las reglas del juego venían desarrollándose en el país en los últimos 30 años, ¿verdad? La utilización de las LETES, por ejemplo, y la aprobación de bonos y el creciente endeudamiento, deuda para pagar deuda, pero era el mecanismo que el país tenía frente a sus límites de crecimiento económico. Entonces me parece, y el otro elemento que me pareció muy importante en ese foro también, por cierto, muy pertinente y muy oportuno el foro, es que un empresario levantó su mano y hizo una pregunta muy inocente y dijo, miren, en esta situación financiera tan delicada en la que ustedes están expresando que está el país, ¿qué nos pasaría si hay un terremoto como el que acaba de pasar en México? Fue una bomba la que cayó en medio de todos los asistentes. Y la respuesta de los especialistas financieros fue, el país no está en condiciones financieras para poder enfrentar una situación de esa naturaleza. Yo discrepo de eso, pero en todo caso el mensaje quedó muy claro, ¿verdad? Como que la sociedad política ya es hora de que entienda que el país realmente necesita pasar a mejores momentos. Y en ese sentido... Sobre la base de acuerdos. Por supuesto. En ese sentido... De acuerdos políticos. Yo felicito esto, aunque todavía hasta no ver... No creer. No creer, decía Santo Tomás, ¿verdad? Ok, vamos a ver, Juan José, cuál es la lectura que sumas y luego venimos a debatir los puntos medulares de este tema. Yo creo que en el país condiciones para un verdadero pacto fiscal no existen, pero se están generando condiciones para un acuerdo limitado al tema presupuestario. Esa es otra cosa, aunque está ligada. Creo que hasta ahí se puede llegar en la actual coyuntura preelectoral y en base al juego de intereses económicos que hay en el país. Hay varios factores. En primer lugar, hay que decirlo con franqueza, hoy el gobierno ha presentado un presupuesto con menos desequilibrios y lo han tenido que reconocer varios sectores. No significa que es un presupuesto perfecto, pero es uno de los más equilibrados en los últimos años. Ese es un elemento positivo. Y esto lo han dicho y lo han mostrado presentando cifras, incluso analistas de periódicos matutinos. En segundo lugar, creo que el problema del país es que si comienzan a haber dificultades para la aprobación del presupuesto, esto no solo golpea al gobierno, obviamente el gobierno es el principal impactado, pero impacta la inversión.
Y esto tiene un golpe en los sectores privados. Impacta la calificación de riesgo, porque, ojo, y Carlos Federico ha dicho algo que es muy importante. Aquí en el país lo que las calificadoras de riesgo ven es que no hay posibilidades de acuerdo entre los actores políticos. Es decir, la incertidumbre no es por un problema estrictamente económico. La incertidumbre es por la incapacidad de dos fuerzas políticas importantes que están tan polarizadas que no permite que haya acuerdo. Eso es lo que está afectando. La jugada puede ser que el FMLN, al ver que su problema electoral es negativo en el 2019, para el 2019, deje que Arena sea el que ponga los impuestos predial, el impuesto al patrimonio y el IVA. Y si Arena hace eso al principio de su periodo, en el evento que gane, Arena es el que se Fíjate que tenés razón, Kirio, en el sentido de que condiciones políticas no hay para aprobar más impuestos en épocas electorales. Pero no nos olvidemos que hay presión de organismos internacionales para implementar una serie de impuestos. Pero esas presiones vienen desde hace años. Pero no se van a hacer. Pero además el otro problema es que el país lo que necesita es que hayan impuestos progresivos, que son los que más dificultad hay porque tocan a los grupos económicos de poder. Y por otra parte, yo sí creo que el gobierno tiene una salida. Yo creo que vamos a ver muchas sorpresas. Primero, es un partido muy disciplinado, unificado, cohesionado, que no va a tener ninguna crisis para elegir a su candidato presidencial, versus oponentes que van a tener primarias, que es muy correcto que las tenga y me parece que es un proceso democrático, pero que tienen sus consecuencias de desgaste. Y además va a haber muchas sorpresas, porque en la batalla de la comunicación no cabe duda que ni los gobiernos de Arena en sus 20 años ni el FMLN han tenido la capacidad para superar las redes sociales, para superar la cultura de este país por ser crítico a todo y no poder no ver ojos bonitos en cara ajena. La campaña electoral va a permitir que el país conozca muchas obras que este gobierno ha realizado y que no ha tenido todavía la capacidad para poderlas colocar a la consideración de la población. Y me parece que en ese sentido yo no daría por descartado para nada a ningún contendiente político. Todos entran con las mismas posibilidades y creo yo que el FMLN en mejores condiciones. ¿Sí? Lo que sí me parece a mí que hay una cuestión interesante es que hay una enzima catalizadora de proceso ahora que el país la tiene que aprovechar, que se llama Nayib Bukele. A ver, sí. El hecho de que el FMLN haya expulsado a Nayib y el hecho de que las redes sociales y todos los partidarios de Nayib se decanten por una alternativa diferente a los partidos tradicionales, está presionando a los dos grandes partidos políticos a mostrar que son capaces de ser distintos. Porque de lo contrario, lo que van a hacer es abonar prácticamente al caudal político que tiene Bukele. Y mira, hay una encuesta en las últimas horas que publica la empresa Sid Gallup, ¿verdad?, en la que nuevamente mide un poco los alcances que tendría una vez ya no estando con el FMLN Nayib Bukele, y lo coloca bastante bien en cuanto al nivel de aceptación que puede tener. Sí, pero ese es un punto de honor que es importante también valorarlo. Yo quiero rescatar lo que dice Carlos Federico, que no hay nada claro en lo que va a ser la presidencial del 19. Ahorita el esfuerzo por buscar un acuerdo fiscal, total o parcial, completo o incompleto, como decía Juan José, es un esfuerzo importante, sí, pero no tiene no mucho... de vista que a ellos les interesa llegar independientemente a ir a un gobierno sólido. Pero no hay campaña, no hay, falta muchísimo tiempo todavía, mucho tiempo político que determinar. Lo que quiero rescatar es un poco de la encuesta que anda circulando, es sobre el que ha bajado la mala percepción de los dos partidos políticos. Es decir, atenúa un poco menos lo que dijo la UCA y la UTEC en lo que va del año, acerca de la mala percepción de los partidos políticos. Más allá de hablar de Nayib o de otros perfiles, sí creo que hay una mayor tolerancia de nuevo, va creciendo de nuevo la aceptación de Arena y del FMLN. Entonces yo creo que falta muchísima campaña por recorrer,
pero ahorita lo que nos interesa como ciudadanos es impulsar que haya un acuerdo fiscal para que haya presupuesto y la economía se siga activando. Sí, fíjate que yo creo que es importante lo que están diciendo por una razón. Creo que los partidos tienen la oportunidad de hacer un debate serio, más responsable en un tema tan sensible como es el tema presupuestario. Yo creo que el FMLN y Arena tienen las mejores maquinarias políticas de este país. Y creo que ambos partidos han estado trabajando. Probablemente Medardo González no vaya a ser candidato, pero Medardo González ha venido trabajando día con día, hora tras hora, para cohesionar al FMLN. Y Arena lo está haciendo, pero los cuadros de Arena están divididos, porque salieron precandidatos presidenciales antes de consolidar la campaña de diputados. Eso ha arruinado la campaña de diputados y ha dividido al partido Arena. Entonces, en este sentido, a mi modo de ver, está mejor cohesionado el frente que Arena. Estamos hablando de diputados de su y alcaldes. estructura yo te acepto, Oíme, pero de su ahora, votación está permitime, complicado. Sí. Para las presidenciales, el presidente Sánchez Serén y su gobierno todavía tienen más de año y medio para poder sacar todas las obras que tienen que realizar para llegar a la campaña presentándole al pueblo obras. Y ahí tenés que en el presupuesto de la nación le han dado más dinero a obras públicas porque es el que está haciendo ver las obras del FMLN. A ver. No, Tú dijiste hace un rato, y discúlpame que yo desordené la pregunta tuya, tú decías que qué significaba realmente un pacto fiscal y qué elementos estaban involucrados con el pacto fiscal. No sé si vamos a seguir en el derrotero político o si regresamos a tu pregunta. Es que va implícito, y sobre todo porque aquí lo que se está jugando es eso, Bueno, entonces, Carlos Federico. Entonces, Y por eso me gustó en tu momento que tú sacaras a luz pública ese tema que tiene que ver con, digamos, la preferencia que hasta este momento posiciona a los partidos, sabiendo que son fotografías de momento como el caso de esta. Es que eso de induce, esta- eso favorece o atrasa un pacto fiscal. Sí, 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 Exacto, exactamente. porque es un puñeteo político lo que se está dando en una mesa fiscal, al final de cuentas. el tema fiscal tiene que ver en el fondo, como lo decía muy bien al inicio Juan José, con temas también de presupuesto, porque ¿cómo se puede acordar un pacto fiscal si no está aprobado el presupuesto, verdad? Entonces, para empezar, la aprobación del presupuesto significa que hay un acuerdo por el lado de los gastos y de los ingresos y de la deuda, básicamente. Ya que el gobierno quiera sacrificar todo su concepto político al que tiene derecho, dado que tiene el Ejecutivo, de proponerle a la Asamblea Legislativa, eso ya son otros 40 pesos, ¿verdad? Por ejemplo, que el gobierno quiera decirle a Arena, bueno, tú piensas que lo que yo considero que es una inversión social, tú lo consideras un despilfarro, que es el tema de los uniformes y el vaso de leche y los zapatos y los libros, etcétera, la no deserción escolar, la posibilidad de que los niños acudan a la escuela, etcétera. Para el FMLN ese es un tema fundamental y de honor, porque rescata su concepto de ser quien representa los intereses de amplias mayorías populares, que en el pasado no tuvieron ese tipo de atención, llamémosle. El FMLN no va a soltar ese tipo de principio. Esperaría yo que puedan llegar a un acuerdo en esa materia. Probablemente a donde va a tener que soltar más es en racionalizar más el gasto. Ahora, ¿qué significa racionalizar más el gasto? En un país que tiene una tasa de crecimiento del 2.5%, que la mayor parte de la inversión que hace el sector privado la hace fuera del país, que se generan no los empleos que la economía requiere, y nosotros vamos a buscar que el Estado, por reducir su tamaño, desemplee recursos. ¿Y cuál es el efecto vicioso o virtuoso que genera la generación de empleo? Valga la redundancia. Si hay empleo, hay ingreso en la familia. Si hay ingreso en la familia, las empresas van a vender más sus productos, ¿verdad? Y eso genera un círculo virtuoso en la economía. Por eso el presidente del Banco Central ha dicho, cuidado
con esa peligrosa tendencia al argumento de decir que hay que reducir el lado de los gastos del presupuesto del Estado. Si es justamente el lado de los gastos del presupuesto del Estado lo que ha venido de alguna forma complementando una baja inversión privada. Entonces, las tasas de crecimiento relativamente bajas, pero positivas, que ya no son del 1, ni del 1,3, ni del 1,5, que ya llegaron al 2,4%, son tasas de crecimiento positivas. En Arena se han quedado en el pasado. En Arena se han quedado criticando. En Arena se han quedado señalando. Y muchas veces cuando Arena señala y Arena critica, no sabe que tiene un pasado de 20 años. Por ejemplo, hay una campaña contra el ministro de Seguridad Pública y contra el director de la Policía Nacional Civil. Han emprendido una campaña para que la gente presione para que los quiten. Porque dicen que es un fracaso. Para mí no es un fracaso. Para mí tanto el ministro como el director de la Policía Nacional Civil y la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada están trabajando. Pero pensemos de dónde viene todo este problema de la delincuencia. Si el problema de la delincuencia no se lo inventó Mauricio Funes, no se lo inventó el FMLN. Esto viene de los 20 años de Arena y específicamente desde el gobierno de Calderón Sol, pasando por Paco Flores, llegando a Saca, con los planes mano dura, super mano dura, que fue responsabilidad de ese fracaso de los gabinetes de seguridad que estuvieron en ese tiempo. Pero de eso nunca se va a hacer cargo Arena. Y estoy seguro que si Arena llegara desgraciadamente al poder de nuevo, Arena pondría otra vez a ese mismo gabinete de seguridad fracasado que ahora se desgarra las vestiduras criticando al FMLN. Entonces, pongo esto como ejemplo para decirles, señores, que las conquistas sociales del gobierno de Funes y del FMLN son lo mejor y lo más novedoso que ha habido en el país. Kirio, gracias por ese reconocimiento. Y además, yo quisiera aliviarle un poco Pero la yo carga. no sabía perdóname. que tú eras del FMLN. Siempre lo he sido, Kirio. Ah, bueno. Siempre lo he sido. Esto, de familia. Acuérdate que Fabio Castillo Figueroa es hermano de mi madre. Y ese ramal político me influyó mucho a mí. Bueno, yo no lo sabía. Pero Estamos dos a dos, dos de izquierda y dos de comento- derecha. Te lo Ya me comento está gustando, ya me está con gustando este cariño, panel, con cariño y sí. respeto al país. y Lo a que ti. sí entiendo, no eres pragmático Pero- en tu No soy concepción ideológica. no soy un miembro orgánico del FMLN, pero siempre mi corazón ha estado a la izquierda. Pero yo quisiera quitarle un poco también la carga a Arena en esa responsabilidad, Kirio, porque buena parte de la responsabilidad del problema de nuestras maras viene de Estados Unidos y viene de todos los deportados que cada vez más son masivamente deportados de Estados Unidos y que allá han ido a aprender realmente, ¿sí?, de una manera muy sofisticada su proceso de organización y vinculación con el narcotráfico. Pero hace 20 años no era así. Pero fíjate que hay un elemento interesante, Kirio. Cuando tú también haces una comparación a nivel regional en Centroamérica, ¿cuál es la diferencia con Nicaragua respecto al Triángulo Norte? Una diferencia fundamental está en que tanto Guatemala como El Salvador, de manera especial, pero también Honduras, tenemos remesas familiares. Nicaragua tiene muy poco nivel de remesa familiar. Entonces, hay un estudio que estaba leyendo para venir a estar a la estatura de ustedes en este programa y que era uno de los temas que nos había planteado Ernesto sobre la infiltración de las pandillas en los municipios, etcétera. Y resulta ser que este hecho de la no existencia de mucha remesa en Nicaragua plantea una plataforma más homogénea de carácter social en la manera como es distribuida la riqueza y cómo las desigualdades son vistas de una forma distinta por la sociedad nicaragüense, aparte de los comités de defensa de la revolución que organizaron en las colonias controles policíacos Sí, de y el perfil vigilancia de la policía. y el perfil de la policía, excelente, Gary. Porque resulta ser que la policía en Nicaragua es responsable de la concepción estratégica Es diferente. en la lucha contra la delincuencia. Muy eficiente. No es un Consejo Nacional de Seguridad conformado por gente que no está en el terreno de todos los días, sino que es la policía, que es la que lucha todos los días contra la delincuencia, la responsable de proponerle a la sociedad la estrategia con la cual se combate
ese flagelo. Sí, no, pero mira, yo estoy de acuerdo en que el problema de las maras se originó en Estados Unidos, pero no tienen ellos la culpa. La culpa está en un modelo socioeconómico que hemos tenido en el país excluyente. En primer lugar, que echa a nuestra gente. No debe de haber ninguna división ¿sabes? entre los partidos políticos y debe de haber realmente... Fíjate que nuestro querido amigo Tony Navas me decía, por favor, Carlos Federico, decirles que no critiquen tanto al presidente de la República en este tema, ni a la gente de la Policía Nacional, que el país debe de unirse alrededor de ellos. ¿Sabes cuál es el para problema, poder, Carlos Federico? Para poder atender El este problema, flagelo. el problema es que los dos partidos le han querido sacar votos A ese problema. al tema de la delincuencia, seguridad. Ese es el problema. Si el tema se hubiera visto como política de Estado, como tema clave de Estado, lo hubieran sacado del debate y del tema electorero. Y ese ha sido el problema, que le quieren sacar raja política siempre. Ok, Ese es el Además, tema, la unidad ese es no el se tema que logra, la unidad propuso, nacional no se ese es logra el tema no que criticando propuso al presidente. Salvador, Hay que Salvador criticarlo. Samayoa, pero no quisieron declararlo de seguridad nacional. Ok, interesante, vean. Ese es el problema. ¿Sabes un mi poco punto en lo que acaba de decir Salvador? El problema de criticar tanto a los presidentes... Juan José, perdón. Disculpame, No, Juan José. no, Disculpame. Ya estoy igual yo que Jacqueline con vos, que te decía Nacho. Nacho. El punto al que yo quisiera referirme con todo respeto a este panel tan admirado nacionalmente y que yo no me pierdo un solo viernes, es, mira, una cosa es criticar, pero otra cosa es destruir los referentes nacionales, hombre. ¿Quiénes son los referentes nacionales en este país? Miren, presidentes de la República, no hay uno solo que podamos rescatar. Díganme en este programa a quién rescatamos positivamente como referente. Y no solo en este programa, cultura nacional. A nivel de los empresarios, ¿de quién hablamos bien en tema de los empresarios? De nadie tampoco. Que habría que pensar en ver que sí en el país existen referentes, decía, a la palabra de Él mencionó un referente que era el presidente que firmó la paz, Alfredo Cristiani. Sí, me parece que... Y que privatizó la banca. Bueno, ¿está bien? Es que la verdad es que nunca va a haber un santo. Cuando buscamos George Washington en Estados Unidos, seguramente tendrá sus pecadillos. Cuando comía ajo le ha de haber olido mal el aliento. O sea, quiero decir que no hay un ser humano perfecto, ¿verdad? Somos perfectibles todos en esta existencia tan efímera. Pero los países necesitan instituciones a quienes recordar, a quienes respetar. Los países. Y en este país, ¿cómo es posible, perdóname, que la sociedad se descuartiza día a día con las pandillas y con la delincuencia? Los políticos se descuartizan día a día y todavía lo que los medios hacen es reproducir exactamente eso. Entonces, ¿cómo es? Fíjate que nosotros, por ejemplo, en Proesa, tú mencionaste a Proesa, gracias. El licenciado Reyes y todo el equipo de promoción de exportaciones y de inversiones y de socio público-privado creen que la tienen fácil. Si hasta miren, yo cometí el error cuando era director ejecutivo de CONACYT de darle el dominio al diario de hoy como elsalvador.com, porque El Salvador es el único país que no tenía internet en Centroamérica y el señor Altamirano Napoleón fue el que nos dio su mano y nos dijo, yo quiero lanzar la tecnología en este país y ayudarles. Y perdimos la dimensión y no nos dimos cuenta que le estábamos dando el nombre de El Salvador en su dominio. Hoy estás en los Estados Unidos y pones El Salvador y te sale elsalvador.com. ¿Y qué es el diario de hoy? ¿Y cuáles son las portadas del diario de hoy en los últimos 20 o 30 años del país o de la prensa gráfica? Solo violencia. ¿Qué le vendemos a la comunidad internacional? Solo violencia, perdóname. Entonces, estamos nosotros sin tener una estrategia de venta del país a donde le mostremos los mejores atributos. Mira, el empresario inversionista de este país, ¿sabes lo que dice? Yo estoy en El Salvador porque la clase trabajadora de El Salvador es la que tiene el mejor índice de nivel de rotación casi a escala mundial. No tengo que gastar mucho en capacitación porque los trabajadores no me cambian. Segundo, el trabajador salvadoreño tiene el nivel de lealtad hacia su empresa más alto de todas las regiones del mundo. Aquí puede haber un terremoto, un huracán, un accidente y los trabajadores con razones para faltar no faltan a la empresa. Carlos Federico, El Salvador y el salvadoreño es maravilloso, es grande, es grandioso. El problema es que entre nosotros no podemos ver cosas buenas en ojo ajeno. Eso es lo que tenemos que aprender. Somos mecha corta, somos peleoneros, siempre pasamos en guerra.
y que los partidos políticos más grandes vengan a sacarle provecho a eso, incentivando más esa forma de violencia, eso no se permite. Correcto. Es que Eso esa no realidad, se- correcto, es que esa esa realidad realidad de social violencia que vive el no país se puede no tolerar. se puede ocultar, hombre, y no conviene tampoco Pero no es- ocultar. pero que no una podemos permitir que los una cosa partidos es la ustedes exploten. clase media, pero ya los quisiera ver viviendo en la Campanera, en esas colonias de Soyapango donde la gente le tiene que pedir permiso al palabrero para entrar y para salir y para todo. No, es decir, hay una realidad de violencia, hay una realidad de muerte, pero no es la única realidad. Eso sí te lo compro, ahí sí te lo compro. Hay también esfuerzos de salvadoreños porque este país avance, porque es por invertir, por generar empleo. Insisto en el mensaje de reflexión que en su momento estaba mencionando hace unos minutos. Yo creo que es importante, a raíz de esta escalada de violencia en la que hemos caído lamentablemente, que cada uno de nosotros como salvadoreños podamos dar un aporte significativo para encontrar esa paz social. Abracémonos como hermanos salvadoreños, ya no nos hagamos más daño, ¿verdad? Es triste, es doloroso encontrarnos con esos cuadros de víctimas, incluso una niña de 4 años, imagínate, que tenía que ver en ese vela, la mamá embarazada. ¿verdad? O sea, siento que definitivamente dejemos ya la violencia. Así Bueno. es que con eso me quedo, el tiempo se nos fue, doctor, gracias por habernos acompañado, gracias Garrid, gracias también a ti, te agradezco muchísimo, gracias a ti también. Por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.